Me acuerdo que armé un shooting para una clase, un shooting espectacular, que lo tenía fríamente calculado, ya tenía en la cabeza, tenía un tablero de referencias, está todo planeado alrededor del sol, ese shooting, en exteriores, en un campo, con un paracaídas. Me acuerdo que ese día tenía 20 alumnos, yo estaba re emocionado, aparte la modelo Natalie, que es una modelo de Ecuador, una negra divina de 2 metros, increíble, aprovecho para mandarle un beso, es una bomba. Así que nada, fuimos con los chicos, comimos un asado y después del almuerzo, bueno, empezamos con make-up, empezamos a hacer un poquito de pelo, era un día espléndido, pero había un par de nubecitas, ¿viste? Veo que esas nubecitas venían y venían y venían, cada vez más hacia nosotros, iba oscureciendo, y ese solcito amarillo y naranja y divino se iba palideciendo, el contraste se iban los tonos, se iban los colores, la saturación, pone mal. Bueno, en fin, por supuesto, al momento de fotear, que terminamos todo, que la modelo terminó, que tomó el cafecito, que pim pum pa, la pongo ahí, todo nublado, una capa así de nubes, era como un gran softbox. Y yo decía, la puta madre, nada de lo que yo tenía planeado hacer en esa producción se pudo hacer. Es algo que nos juega muy en contra, la cabeza. Cuando nosotros tenemos algo muy programado y de pronto las cosas salen distintas, bueno, la clave del éxito ahí es adaptarse, adaptarse y adaptarse. Bueno, lejos de adaptarme, lejos de todo este coaching que yo aplico con todos los fotógrafos, yo me puse del orto, no quería fotear, decía esto es una mierda, y yo hacía la foto pensando cómo podría haber sido esa misma foto si el sol le daba pleno en la cara a la modelo y si tenía esos colores en el pasto divinos que yo quería, etc. Bueno, la cuestión, termino el shooting, los alumnos geniales me ayudaron a sacudir el paracaídas porque por supuesto no había viento, yo esperaba viento, carajo, ni una gota de viento había. Así que nada, llego a casa y digo, bueno, voy a subir unas historias, veo las fotos. Destrozado estaba. Subo una historia y de repente la ven estas chicas de Brulé Studio, Nani Margueri y Lauren. Increíbles, son 2 personas que tienen un talento espectacular, son retocadoras. O sea, después, ahora les voy a dejar en Instagram acá, para que las sigan y vean un poco de lo que hacen. Lo ven y me dicen, che, Mariano, queremos ver esos crudos, me encanta esta producción. Los mando, y bueno, la verdad, ¿qué querés que te diga? Ya les pedía disculpas, básicamente. Mirá, me salió mal, capaz que en blanco y negro, ¿viste? Funciona, le ponemos un poquito de claridad, ¿viste? La típica del fotógrafo es, bueno, si la foto te quedó como el orto, no importa. En blanco y negro, con mucha claridad, sos un artista de la puta madre. Bueno, yo iba a ir por ese lado. Pero ellas me dijeron, ¿qué? ¿Vos qué estás diciendo? Pero pará, esto tiene mucho potencial, déjame elaborar el color, pim pum pam. A los 4 días me habían hecho una carpeta con 6 paletas distintas de colores. Y me hicieron esto. El pasto violeta. Lo cual me pareció espectacular. O sea, si lo hacía yo, capaz que era una grasada total. Pero ellas tienen tanto criterio, no solamente cómo poner el pasto violeta, que eso lo podemos buscar en YouTube, por supuesto. Ahora, qué tipo de violeta, cómo engamarlo, cómo hacer que todas las fotos, como ven, una tras otra, foto tras foto de esta editorial, tienen impacto visual. Más allá de los planos, que eso sí es responsabilidad del fotógrafo, de la modelo y de todo el equipo de styling, ellas laburan el color de una manera completamente inesperada para mí. Que yo, por el preconcepto que yo tenía en esta producción, yo estaba hasta incluso enojado conmigo porque no salió lo que yo quería y porque no me pude adaptar a lo nuevo. Ellas, sin toda esa catarata y cartera de prejuicios, pudieron encontrar una visión completamente distinta y un valor increíble para esa producción. A partir de este día yo empecé a entender que el retoque es un arte en sí mismo, ¿ok? Y es otra área completamente distinta a la del fotógrafo. Yo a veces veo fotógrafos que tienen un talento espectacular, que yo los veo a mis alumnos en los masterclass de moda que doy. Ráfaga por acá, ráfaga por allá, foto de arriba, foto de abajo, se tiraron a encontrar un ángulo que yo ni en la puta vida pensé que existía y después voy y se los choreo yo y nos tacleamos. Una competencia de egos hermosa. Cuando veo la foto digo, espectacular, este pibe no entiendo por qué no es millonario. Ahora, cuando veo la foto final, ahí me doy cuenta de dónde están metiendo la pata. Generalmente, en el 80% de los casos, es en el retoque. No entiendo por qué insisten en retocar. Aparte no es un retoque boludo que digo, bueno, si yo no sé retocar, lo más lógico es que haga lo mínimo indispensable. Tamponcito de clonar, el parche, chiquitito, borro un granito, listo.
un poquito de luz, falta acá, listo. Toco lo mínimo indispensable porque no sé. Yo no me subo a un avión y cuando estoy en pleno vuelo empiezo a toquetear botones sin saber cuál es la consecuencia y tiqui, 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 total, no pasa nada, nos vamos a cagar muriendo todos. Pero no importa, voy tocando pi, pi, pi. Los tripulantes hagan de cuenta que son ustedes, el equipo, la modelo, todo. Y el pelotudo, el retocador, está pi, 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 tocando cositas. A ver las sombras, voy a levantar, voy a poner naranja. Y el otro voy a poner amarillo. ¿Por qué? Porque se me canta el orto. No sé, a ver, la rodita va para acá, me queda mejor el mouse para ir para allá porque acá tengo un vaso. Así que voy a apuntar el mouse para allá. Después no sabemos cómo retroceder, cómo volver al punto inicial. La modelo quedó con la cara de un avatar toda azul. Veo la foto original y me encanta. Y cuando veo en la foto retocada, digo, ¿qué le pasó a la modelo? ¿Se te cayó al piso? Está llena de moretones. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te perjudicás? ¿Por qué destruís tu trabajo? ¿Por qué estás empecinado en retocar encima esas frecuencias? No se usan más frecuencias. Basta, que tú tenés una simple ojera y de repente es un hematoma gigante, se le está por morir el ojo. El criterio. El criterio es importante y también es otro de los puntos. Elegí fotos de mierda, la peor foto, la peor mueca, porque estás concentrado eligiendo cosas técnicas. Si está en foco, si no está trepidada y todas esas pelotudeces que nos enseñan desde pibes, que no, si no está el foco perfecto. No, querido, esto es moda. Mirá las grandes publicidades. Si vas a ver fotos trepidadas de Steven Meisel, de fotógrafos que la tienen reclara realmente, ¿entendés? No vos, purista de la técnica, que te pensás que sos un capo y usas claridad. Le pones claridad. Déjame de joder. Me voy a calmar. Tranquilo. Voy a tomar agua. No sé si queda claro el punto, pero lo que voy es que como consejo, te lo digo como consejo porque yo estoy acá para ayudarte, ¿ok? Se lo digo a todos los que me muestran su portfolio, me dicen, che, ¿en qué la estoy pifiando? Bueno, en el 80% de los casos es en el retoque. Por supuesto que si a vos te gusta retocar, porque a mí me gusta retocar, pero yo no tengo el tiempo para hacerlo en todas mis producciones, ¿me entendés? Yo no tengo 8 horas por día para dedicarle a una foto, ojalá. Pero no, yo prefiero dedicarme a lo mío, que es producir, pensar. Está bueno cuando nos desprendemos de este ego enorme de que todo depende de nosotros y empezamos a dejar que nuestro trabajo se nutra del talento de otros. Ahí van a ver cómo empezamos a escalar. Porque esto es un trabajo en equipo, ¿ok? No sos vos solo, es un trabajo en equipo. Si querés que revise tu portfolio, que te dé mi opinión, que te ayude a crecer como fotógrafo, podés tener una charla online conmigo en donde yo revise todo el material que vos tenés y pueda sacarte todas las dudas sobre fotografía de moda, sobre retoque y sobre lo que tengas ganas, desde cómo cobrar una producción, cómo armar un equipo de trabajo, cómo planificar un shooting para que salga lo mejor posible. Así que bueno, estoy dispuesto a ayudarte, espero verlos y gracias por acompañarme. Nos vemos. ¡Adiós!